Imagina por un momento vivir en una ciudad medieval. Si piensas que las urbes modernas pueden ser complicadas, espera a escuchar lo que era habitar en una de estas ciudades en la Edad Media. Aunque hoy en día tenemos la suerte de contar con una infraestructura que nos proporciona seguridad y comodidades, vivir en una ciudad medieval era una experiencia muy distinta. En el video de hoy, te presento 11 razones por las cuales las ciudades medievales eran lugares peligrosos. Vamos a descubrirlas. 1. La falta de saneamiento. Las calles de las ciudades medievales estaban llenas de basura y desechos humanos. No existían sistemas de alcantarillado como los conocemos hoy, por lo que la gente arrojaba sus residuos directamente a las calles. Esta falta de higiene era un caldo de cultivo perfecto para enfermedades y plagas. Por ejemplo, en 1347, la peste negra llegó a Europa y se extendió rápidamente debido a las condiciones insalubres de las ciudades, matando a millones de personas en solo unos pocos años. La gente vivía entre ratas y pulgas, lo que facilitaba la propagación de enfermedades mortales. Sin duda, la falta de un sistema adecuado de saneamiento hacía que cada día fuera un riesgo para la salud. 2. Las epidemias constantes. La peste negra no fue la única enfermedad que azotó las ciudades medievales. Epidemias como el cólera, la viruela y el tifus eran comunes y se propagaban rápidamente debido a la falta de saneamiento y la alta densidad de población. Sin antibióticos ni vacunas, una enfermedad podía devastar una ciudad en cuestión de semanas. Un ejemplo notable es la epidemia de viruela que afectó a Londres en 1562, causando miles de muertes y dejando a muchas personas con cicatrices permanentes. Además, la escasa comprensión de la higiene y la transmisión de enfermedades contribuía a la rápida propagación de estas epidemias, convirtiendo a las ciudades en verdaderas trampas mortales. 3. La delincuencia. Las ciudades medievales eran un hervidero de actividad criminal. Con pocas fuerzas de orden y una débil estructura legal, los robos, asaltos y homicidios eran frecuentes. Los caminos oscuros y estrechos ofrecían el escenario perfecto para que los delincuentes actuaran sin ser vistos. Un caso famoso es el de los bandoleros en el Londres del siglo XV, que aterrorizaban a los comerciantes y viajeros, robándoles y, a menudo, asesinándolos. La falta de un sistema judicial efectivo y de fuerzas de seguridad significaba que muchas veces los crímenes quedaban impunes, creando un ambiente de inseguridad constante para los habitantes. 4. Las guerras y asedios. Durante la Edad Media, las ciudades a menudo se convertían en campos de batalla. Los asedios eran comunes y los habitantes podían verse atrapados dentro de las murallas, sufriendo hambre, enfermedades y ataques constantes hasta que la ciudad finalmente caía o los invasores se retiraban. La ciudad de Constantinopla, por ejemplo, sufrió varios asedios antes de caer finalmente en manos de los otomanos en 1453, un evento que marcó el fin de la Edad Media. Durante los asedios, la falta de alimentos y agua, junto con la propagación de enfermedades, podía diezmar a la población antes de que los soldados enemigos cruzaran las murallas. 5. Los incendios. La mayoría de las edificaciones en las ciudades medievales eran de madera, lo que hacía que los incendios fueran una amenaza constante. Sin los equipos modernos de bomberos, un pequeño fuego podía rápidamente convertirse en una conflagración que arrasara con barrios enteros. El gran incendio de Londres en 1666 es un ejemplo claro de esto. Comenzó en una panadería y rápidamente se extendió, destruyendo gran parte de la ciudad. Las construcciones densas y la falta de medidas de seguridad contra incendios significaban que un solo descuido podía llevar a la destrucción de hogares y negocios, dejando a muchas familias sin refugio ni sustento. 6. La falta de higiene personal. Los baños públicos eran escasos y a menudo insalubres. La falta de higiene personal no solo contribuía a la propagación de enfermedades, sino que también hacía que vivir en una ciudad medieval fuera una experiencia bastante desagradable olfativamente hablando. En París, en el siglo XIV, las autoridades intentaron controlar el hedor de la ciudad ordenando que se limpiaran las calles y que los ciudadanos se bañaran al menos una vez al año, lo que era considerado suficiente en esa época. El mal olor, junto con la presencia constante de insectos y parásitos, hacía que la vida cotidiana fuera incómoda y peligrosa para la salud. 7. Los castigos brutales. La justicia medieval era notoriamente severa.
Castigos como la flagelación, el desmembramiento y la ejecución pública no solo eran comunes, sino que también se llevaban a cabo en plazas públicas para servir de advertencia a otros. Estos eventos atraían a multitudes y reforzaban el ambiente de violencia y miedo. En el caso de William Wallace, el famoso líder escocés, fue capturado y ejecutado en 1305, siendo desmembrado y sus partes exhibidas en diferentes ciudades como advertencia. La brutalidad de estos castigos reflejaba la dureza de la vida en general y contribuía a un ambiente de miedo y represión. 8. La contaminación del agua. Sin un suministro de agua limpia, las ciudades medievales dependían de ríos y pozos que a menudo estaban contaminados por desechos. Beber agua era peligroso, y muchas veces la gente prefería consumir cerveza o vino, que eran más seguros pero también contribuían a otros problemas de salud. Un ejemplo es la ciudad de Londres, donde el río Támesis se convirtió en una cloaca abierta debido a la falta de alcantarillado adecuado, causando brotes de enfermedades como el cólera. La contaminación del agua no solo afectaba la salud, sino que también limitaba las posibilidades de crecimiento y desarrollo de las ciudades. 9. La violencia cotidiana. Las disputas entre ciudadanos, las revueltas y los conflictos entre facciones eran eventos comunes en las ciudades medievales. La vida era dura y la competencia por recursos escasos a menudo llevaba a la violencia. En 1381, la revuelta de los campesinos en Inglaterra, liderada por Wat Tyler, es un ejemplo de cómo la violencia podía estallar repentinamente, resultando en enfrentamientos sangrientos en las calles de Londres. La inseguridad y el riesgo de violencia eran parte de la vida diaria en estas ciudades. 10. La falta de privacidad. Las casas y las calles estaban muy juntas y la privacidad era casi inexistente. La vida pública y privada se entremezclaban de tal manera que era difícil encontrar un espacio personal. Todo el mundo conocía los asuntos de los demás, lo que podía ser tanto una fuente de apoyo como de conflicto. En las ciudades medievales alemanas, las viviendas a menudo compartían paredes y techos, lo que significaba que las conversaciones y los sonidos de una casa se escuchaban fácilmente en la casa de al lado. Esta falta de privacidad afectaba tanto a la vida cotidiana como a la salud mental de los habitantes, que vivían en un entorno constantemente vigilado y controlado por sus vecinos. 11. La superstición y la caza de brujas. La falta de conocimiento científico hacía que la gente recurriera a explicaciones supersticiosas para eventos naturales y enfermedades. Las acusaciones de brujería podían surgir de la nada, y las brujas eran perseguidas, torturadas y ejecutadas. Vivir con el constante miedo de ser acusado injustamente era una realidad aterradora. El caso más famoso es el de las brujas de Salem en 1692, donde la histeria colectiva llevó a la ejecución de 20 personas acusadas de brujería. La superstición y la ignorancia generaban un ambiente de paranoia y desconfianza, haciendo que la vida en las ciudades medievales fuera aún más peligrosa y opresiva. ¿Aún te gustaría haber vivido en una ciudad medieval?